pranocitos, ¿no? En forma de hoja de hoz, de pranocitos, dacriocitos en forma de lágrima, ¿no? Todo eso tiene una significancia. Podemos encontrar inclusiones a nivel de citoplasma, ¿no? Punteado basófilo, cuerpos de Howell-Joly, anillos de Cabot, ¿no? Cuerpos de Pappenheimer, o quizás la presencia de algún tipo de parásitos como tipo plasmodium, ¿no? Por ejemplo, esto es una imagen de una lámina periférica donde vemos pues las diferentes formas, ¿no? Si encontramos así diferentes formas, hablamos de la denominación de poiquilocitos. Aquí hay células, ¿no? O glóbulos rojos en forma de fragmentos, ¿no? Vemos aquí queratinocitos, y aquí diferentes glóbulos rojos en forma de, como si tuviese espinas, ¿no? Equinocitos. Diferentes formas significa poiquilocitos. Tenemos también la forma de eritrocitos, ¿no? Células elípticas, ¿no? Por ejemplo, se ha visto, ¿no? Una enfermedad tipo eritrocitosis hereditarias, ¿no? Esferocitos, células más pequeñas, esféricas. En esas situaciones vamos a encontrar niveles de hemoglobina corpuscular media elevada, ¿no? Mayor concentración, anemias hemolíticas, esferocitos hereditarias, situación de hiperplenismo, quemaduras, entre otras. Esquistocitos, restos, fragmentos, esto, ¿ya? Debido a esa rotura de la membrana, ya sean de causa macro angiopáticas o microangiopáticas. Macroangiopáticas, causas mecánicas, prótesis, por ejemplo, cardíacas, pasan por el torrente sanguíneo, estos glóbulos rojos donde se encuentra esta prótesis valvular, por ejemplo, ¿no? De causa mecánica va a causar esta destrucción, o causas microangiopáticas, por ejemplo, ¿no? El embarazo, el puerperio, ¿no? Situaciones, por ejemplo, de causas inmunes, ¿no? Como el síndrome urémico hemolítico, ¿no? La púrpura trombocitopénica trombótica, por ejemplo, ¿no? Entre otros. O sea, son sugestivos, ¿no? Frente a una clínica nos pueden orientar que existe, ¿no? Alguna patología. Células, ¿no? Target cell, ¿no? En diana o podocitos, así se los conoce a estos, ¿ya? Talasemias, hepatopatías, hemoglobinopatías, post-penectomías, anemias ferropénicas graves. Las famosas hojas de Oz, ¿no? En los depranocitos, cuando hay un componente de más del 50% de la hemoglobina que corresponde a la hemoglobina S, la anemia falciforme, ¿no? Es un hallazgo característico. Rulox, el apilamiento de los glóbulos rojos. Normalmente los glóbulos rojos tienden a separarse, a repelerse, no tienen que estar juntos, no tienen cargas negativas, pero se ha visto, ¿no? Que esta característica de ser apiladas, ¿no? Se debe a que la gran cantidad de niveles plasmáticos de globulinas o fibrinógenos hacen que esas cargas negativas se pierdan y de alguna u otra manera tiendan a apilarse. Enfermedades tipo mieloma múltiple, macroglobinoma de Waldenström, crioglobinemia, ¿no? Hacen que se puedan observar estas formas, ¿no? De Rulox en sangre periférica. Por tamaño, macrocitos o microcitos. Normalmente el tamaño de un glóbulo rojo tiende a ser el tamaño, ¿no? De un linfocito, de un leucocito de la línea linfoide, ¿no? Macrocitos, anemias megaloblásticas por déficit de vitamina 12, folato, ¿no? Microcitos, alteraciones cuantitativas de la hemoglobina, como son las anemias por déficit de hierro, talasemias, ¿no? Este es un microcito, este es un macrocito, macrocito, ¿no? Células grandes, glóbulos rojos grandes, pequeños, ¿no? Pequeños, ¿no? Cuerpos de Howell-Joly, que son componentes, en realidad, estos puntitos que están aquí, que deberían ser retenidos, ¿no? Por el vaso. Pero situaciones, sobre todo cuando haya esclenia por cualquier otro motivo, ya sea orgánica o funcional, no pueden observarse estos famosos cuerpos de Howell-Joly. También se ha visto en mielodistrasias, son restos nucleares. Anillos de Cabot son remanentes de uso mitótico, todas las posibles causas, ¿no? Que van desde la intoxicación por plomo, post-esplenectomía, anemias megaloblásticas. Bueno, hace un momento les mencioné de que por qué era importante conocer el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular medio, ¿no? Porque me permite clasificar las anemias, ¿no?
anemias microcíticas hipocrómicas, anemias normocíticas normocrómicas o anemias macrocíticas, ¿no? Microcitas hipocrómicas, deficiencia usualmente, ¿no?, de fierro, ferropenias, enfermedades crónicas, anemias normocíticas normocrómicas, ¿no? Usualmente son enfermedades no crónicas, ¿no? Anemias macrocíticas, nuevamente, deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, ¿no? Entonces me permite esos constantes corpusculares valorar qué tipo de anemias tengo, ¿no? En un contexto, obviamente, de anemia, ¿no? Bueno, estas son otras formas en las cuales los niveles de hemoglobina pueden estar disminuidos, ¿no? Bueno, nuevamente recalcando lo anteriormente dicho, ¿no? La valoración de la anemia nunca debe basarse en el nivel de hematocrito ni en el recuento de glóbulos rojos, sino en el conteo de la hemoglobina, ¿no? Situaciones en las cuales pueden mostrar falsos positivos, es decir, me dicen que está en anemia, pero hay una condición que está alterando ese resultado. Por ejemplo, pacientes que están recibiendo suero intravenoso reciente, ¿no?, por exceso de plasma en relación a la masa eritroide. Pacientes, ¿no?, que son hipovolémicos, pueden mostrar niveles elevados, ¿no?, deshidratados también, niveles elevados, ¿no?, falsas policitemias. Bueno, dejamos de lado la eritropoiesis, ahora vamos a hablar de la leucopoiesis. O vamos a hablar de lo que es el leucograma, ¿no? Sabemos que el sitio de producción es a nivel de la médula ósea, tiene un origen en lo que es la célula madre hematopoyética, ¿no? Hay dos líneas, la línea mieloide, donde están los granulocitos, eosinófilos, basófilos, ¿no?, y los neutrófilos y los monocitos como tal, y la célula común linfoide, donde están los linfocitos, linfocitos B, linfocitos T y las células plasmáticas. Bueno, es una imagen nada más de cuando es la maduración. Todo esto uno cuando hace un frotis de sangre periférica debería de identificarlos, ¿no? Lo normal es que encontremos células maduras, ¿no? Esto es un segmentado neutrófilo, ¿no? Tenemos aquí un segmentado eosinófilo, ¿no? Vemos la granulación que existe, ¿no?, en su citoplasma, un monocito, ¿no?, y por último un linfocito maduro. Eso es lo normal que deberíamos de encontrar. Pero situaciones en las cuales hay reactividad, hablamos de procesos inflamatorios, infecciosos, ¿no?, pueden ser que aparezcan estas células inmaduras, ¿no? Es posible encontrar bandas en procesos infecciosos, neurofilias sobre todo, ¿no? Pero la proporción en las cuales aparecen las células inmaduras deben ser escalonadas, ¿ya? No puede ser que encontremos, ¿no?, en sangre periférica promielos y no encontremos bandas, por ejemplo, ¿no? O encontremos blastos o mieloblastos y no encontremos células maduras o hay una menor cantidad, ¿no? Si es que va a existir células inmaduras, ¿no?, tendría que ser metamia. Frente a un proceso hablamos de tipo reactivo, de tipo infeccioso, ¿no?, o inflamatorio, escalonado, metamielo probablemente, ¿no?, bandas y neutrófilos, ¿no? Pero no debería existir mielocitos y neutrófilos o mielocitos o promielos y segmentados, ¿no? Debería ser descalonados. ¿Qué nos sugiere cuando no es escalonado? Un proceso proliferativo, un proceso neoplásico, ¿no? Entonces es importante diferenciar eso, ¿no? Lo mismo sucede en los otros tipos de líneas, ¿no? Bueno, igual que el eritrograma se ve influenciado por la edad, por el sexo, ¿no?, incluyendo actividades, ¿no?, frente a qué condiciones viene el paciente a tomarse esa muestra, si ha hecho ejercicio o no, si está estresado o no, si es que es fumador o no. Todos estos valores, ¿no?, se ven, o esas condiciones influencian en los resultados de un hemograma. Estos son los valores referenciales normales, ¿no? Va a depender igual de una población adulta, no de una población no adulta. Estos son valores para el adulto, por ejemplo, de 4.000 a 11.000, ¿no? Muy diferente para la población gestante, que puede llegar incluso hasta 16.900, ¿no? Este valor ya para una población adulta significa leucocitosis, ¿no? Sin embargo, para una población gestante no, ¿no? Son todas estas condiciones, una de las cuales en realidad existen muchas condiciones que hacen que mis niveles, ¿no?, de leucocitos, es decir, leucocitosis, se vean incrementados, ¿no? Por ejemplo, hablamos de leucocitosis cuando se encuentra mayor a 11.000 leucocitos, ¿no? Infecciones, ¿no?, apendicitis, leucemias, embarazo de forma fisiológica, o hablamos de leucopenia cuando los niveles se encuentran por debajo de 4.000, ¿no?
pueden ser las responsables, causa farmacológica, infecciones víricas, aplasias congénitas, radiaciones, entre otros. Bueno, en lo que es el hemograma, ¿no? La valoración del leucograma, nos reportan valores absolutos, ¿no? Valores relativos. Los valores relativos son valores porcentuales, ¿no? El cual nos sirve para diferenciar, ¿no? Frente a ese valor que nos reportan de leucocitos, cuánto fue su porcentaje, ¿no? Cuánto es la proporción, pero no nos sirven para poder determinar si un paciente, ¿no? Si tiene leucocitosis a predominio de qué, ¿no? estirpe celular está, ¿no? Simplemente nos dice que de todos, ¿no? los valores de ese recuento total hay una mayor predisposición para algo, ¿no? Si queremos valorar neutrofilia, si queremos valorar monocitosis, si queremos valorar eosinofilia, tenemos que valorar, ¿no? el recuento absoluto. Para poder calcular el recuento absoluto se utiliza una regla de 3 simple. En realidad la regla consiste, ¿no? en multiplicar el número total de leucocitos, ¿no? Por el número de valor relativo, ¿no? y dividirlo entre el 100%, ¿no? Entonces, y allí uno obtiene el recuento absoluto. Entonces, si queremos hablar de neutrofilia, eosinofilia o neutropenia, no debemos fijarnos en esto, ¿no? Debemos fijarnos en el recuento absoluto. Importante la presencia de lo que es la definición de bastones, ¿no? Hablamos de desviación izquierda cuando es superior a este valor, ¿no? Mayor a 400 valores absolutos milímetros cúbicos. Otras definiciones que debemos tener en cuenta, ¿no? Muchas veces vamos a escuchar estas denominaciones, que cosa es leucocitosis, aumento de leucocitos por encima de los valores referenciales, que es una reducción leucosomoide, el recuento de leucocitos por encima de 25.000, ¿no? Pueden ser sugestivos a diferentes condiciones, hiperleucocitosis, leucocitosis extrema asociados a procesos mieloproliferativos, y leucopenia es disminución del recuento de leucocitos por debajo de los valores referenciales. Condiciones preanalíticas que debemos tener porque se pueden alterar los niveles de leucocitos, ¿no? Personas que son fumadores, personas que son gorditas, van a mostrar niveles mucho más elevados, ¿no? Que las personas que no lo son. Personas que vienen en ayunas tienen un 15% menos que una persona pues que viene almorzando, ¿no? o tomando algún tipo de alimentos, ¿no? para su toma de muestra. Estrés, ejercicio físico, el llanto pueden mostrarme niveles elevados de leucocitos, ¿no? Comidas completas generan usualmente, ¿no? recuento de leucocitos menores, ¿no? Hablamos de un almuerzo completo, ¿no? No hablamos de un simple pan, un simple jugo, no hablamos de una comida completa, ¿no? Una cena completa. Entonces, ¿cómo evaluamos los leucocitos en leucopenia, ¿no? Junto con el número total de leucocitos se debe evaluar los valores absolutos que ya les mencioné de cada subtipo leucocitario. A pesar de ser útiles los cálculos de los valores relativos, jamás deben prevalecer sobre los valores absolutos. Vamos a hablar de los diferentes tipos de alteraciones que encontramos en aparte de lo que es el leucograma. Por ejemplo, encontramos neutrofilias. ¿Qué cosa significa neutrofilias? Incremento de los neutrófilos, ¿no? Estos leucocitos segmentados, ¿no? Neutrófilos hay que tener en cuenta que constituyen toda la serie, ¿no? Madurativa de este neutrófilo maduro. Hablamos de los bastones, de los metamielos, de los promielos, ¿no? Incluyendo muchas veces, ¿no? a los mielocitos, ¿no? ¿Cuál es su valor referencial o a partir de qué número o de qué cifra hablamos de neutrofilia por encima de 7800? Hace un momento les mencioné que existe una denominación de desviación izquierda, ¿no? Y habla de desviación izquierda cuando en la sangre periférica o en mi recuento absoluto, el número de células inmaduras, hablamos de inmadura todo lo que no son bastones, todo lo que no son neutrófilos segmentados, es decir, son bastones, son mielos, son metamielos, entre otros,
¿no? Se encuentran por encima de 400, ¿no? ¿Qué situaciones, ¿no?, me causan desviación izquierda? Usualmente todos los procesos infecciosos, ¿no? Bacterianos, dice, de causas reactivas, el embarazo, politraumatizados, quemaduras, ¿no? Hay otras causas, ¿no?, como enfermedades clonales, enfermedades mieloproliferativas crónicas. Hay otro tema, ¿no?, otra definición en cuanto a las neutrófilas que deberíamos considerar, que es la desviación derecha. Antiguamente se le consideraba a la desviación izquierda, ¿no?, como un proceso infeccioso de tipo agudo, ¿no? Ahora sabemos, ¿no?, que existen diversas causas, son infecciosos bacterianos, de causas reactivas también, y que también pueden mostrar desviación izquierda enfermedades mieloproliferativas o de tipo clonal, ¿no? Antiguamente se hablaba que la desviación derecha era la sinónimo, ¿no?, de un proceso bacteriano de tipo crónico. Esa denominación ya no, podríamos decir que está obsoleta, ¿no? A lo que se debe considerar o se debe definir a la desviación derecha es la presencia, ¿no?, de neutrófilos hipersegmentados. Como nos damos cuenta en esta imagen, ¿no?, este neutrófilo maduro tiene 1, 2, 3, 4 segmentos, ¿no? Da la forma, ¿no?, de 4, no es que existan 4 núcleos, ¿no?, es uno solo que simplemente da esa forma. Hablamos de hipersegmentación, ¿no?, del neutrófilo cuando tienen más de 5 lóbulos a más. Si nosotros hacemos un conteo en sangre periférica, contamos hasta 100 y valoramos hasta cuántos neutrófilos hipersegmentados hay. Si es que es más del 3%, hablamos de desviación derecha, ¿no? Hay que tener en cuenta que neutrófilos hipersegmentados son aquellos neutrófilos con más de 5 lóbulos, es decir, 1, 2, 3, 4, y por aquí habría uno más, o incluso uno más, ¿no?, hasta 6 lóbulos, ¿no? ¿Qué situaciones se ha visto glóbulos rojos hipersegmentados con más del 3% de recuento, ¿no?, en mi sangre periférica, ¿no? Anemias megaloblásticas, infecciones crónicas, insuficiencia renal crónica, síndromes mielodisplásicos, corticoides elevados, ¿no? Entonces hay que tener en consideración que desviación derecha no es sinónimo de infección crónica, sino también existen otras patologías que me pueden mostrar, ¿no?, esta hipersegmentación de los neutrófilos. Tenemos situaciones en las cuales hay neutrofilias agudas, ocurre por movilización o liberación de la médula, ósea de estos neutrófilos, ¿no? Llanto, estrés, miedo, dolor, genera leucocitos entre 15.000 a 20.000, ¿no? Neutrofilias crónicas dependen básicamente de la producción, ¿no?, medular en infecciones crónicas, enfermedades mieloproliferativas. Bueno, vamos a hablar ahora de las neutropenias. Sabemos que neutrofilia por encima de 7.800, neutropenias debajo de 2.000, ¿no? Hay un término que es la agranulocitosis, que significa neutrófilos por debajo de 500, ¿no?, células. ¿Por qué es importante conocer esta denominación? Porque aquellos pacientes que muestran, ¿no?, esta agranulocitosis son pacientes que son más susceptibles a tener infecciones, ¿no? Causas: por inducción de drogas, pacientes que reciben quimioterapia, personas que tienen VIH, personas que tienen lupus eritematoso, enfermedades reumáticas, ¿no?, en sí, enfermedades autoinmunes, causas virales, por ejemplo, ¿no?, y en neonatos, en pacientes que tienen sepsis o infecciones. Tenemos otra denominación, la linfocitosis. Linfocitosis, linfocitos por encima de 4.500 células, ¿no? En adultos, las primeras causas de linfocitosis son procesos virales. Hay que diferenciar, este es un linfocito, ¿no? Vemos célula del tamaño del eritrocito, tiene un núcleo, tiene un citoplasma pequeño, ¿no? Un núcleo más grande que el citoplasma. En adultos hay que valorar bien si encontramos linfocitosis que nos determine si es que estos linfocitos son típicos o si son linfocitos atípicos, ¿no? Si ustedes tienen la sospecha de ser enfermedades virales, pueden buscar linfocitos atípicos, porque situaciones de mononucleosis se caracterizan, por ejemplo, ¿no?, de linfocitos atípicos. ¿Cómo es el linfocito típico? Es un linfocito que no es como este, puede ser con un citoplasma mucho más grande y mucho más basófilo, más azulado, por ejemplo, con un núcleo quizás que no está central, sino está excéntrico, ¿no? Entonces, esas son características de un linfocito maduro, pero que no es típico, es atípico.
Hay otras situaciones que no necesariamente son de causas virales, drogas, traumatismos, ¿no? En niños, ¿no? Se ha visto que puede llegar la linfocitosis hasta 30.000, ¿no? Células, y usualmente están asociados a Bordetella pertussis. En la población infantil hay una enfermedad que se llama la leucemia linfocítica aguda, ¿no? En esa enfermedad usualmente hay células blásticas pequeñas, ¿no? Que dan la característica, o es muy difícil quizás poder determinar o hacer la diferenciación entre un linfocito típico versus este blasto, esta célula inmadura que es maligna en realidad. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta que no solamente se deben valorar un solo parámetro, sino también deben valorar cómo está la hemoglobina, por ejemplo, es decir, el hemograma, cómo está el nivel de plaquetas. En general, en enfermedades de tipo linfoproliferativa, de tipo leucemia, por ejemplo, la LLA, que es leucemia linfocítica aguda, no solamente se altera pues, los linfocitos, es decir, gran cantidad de linfocitosis, ¿no? Con leucocitosis, sino también vamos a encontrar anemia y vamos a encontrar plaquetopenia, a diferencia, ¿no? De enfermedades de tipo viral, que se eleva la cantidad de leucocitos, que se eleva la cantidad de linfocitos, por ejemplo, ¿no? Pero que no van a tener ni anemia ni van a tener, por ejemplo, plaquetopenia, ¿no? Las plasmocitosis, ¿no? Se suelen encontrar infecciones virales, inmunización, causas neoplásicas, más del 20%, ¿no? De células plasmáticas que yo observo en mi sangre periférica hablan de una leucemia por plasmocitos. Linfopenia menores a 1000, ¿no? Hay muchas causas, ¿no? Por baja producción en inmunodeficiencias o desnutrición, por aumento de su destrucción